Una noticia que creo que no se ha comentado suficientemente en México y creo que en otras partes del mundo es lo ocurrido la semana pasada, cuando en vísperas de la reunión del Escudo de las Américas en Florida, el Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Ecuador bombardearon un campamento en la Amazonía ecuatoriana, cerca de los límites con Colombia, de un grupo disidente de las FARC, conocido como Comandos de la Frontera, que encabeza un personaje al que solo se conoce por su apodo, el Mono Tole. Y fue este bombardeo, por lo menos que yo tenga noticia, la primera acción en tierra en contra de un grupo criminal, después de que Estados Unidos llevaba meses o lleva meses bombardeando lanchas en el mar. Usted seguramente se acordará que Trump dijo: hemos frenado el narcotráfico por mar y ahora vamos contra el narcotráfico por tierra. Y bueno, pues esta podría ser, y ahora lo vamos a platicar, la primera acción de este tipo. Nos acompaña un colega muy estimado, al que hemos entrevistado en muchas ocasiones aquí en el programa, Jean-Paul Bardellini, desde Ecuador. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Me da gusto saludarte. Hola Pascal, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y para nuestros hermanos en México. Sí, es un tema vital el que se está tratando. Creo que lo hemos venido tratando contigo, y el avance del gran problema regional y mundial que se tiene con la lucha del narcotráfico y lamentablemente con el modelo de exportación de violencia de los carteles mexicanos, pues nos lleva a este punto, ¿no? A un punto en el que ahora hay que repensar incluso las diplomacias, hay que repensar cómo vamos a enfrentar esta postura que para Trump no solamente es regresar a ver el continente, sino la señal más clara fue lo que dijo su secretario de Defensa. Es la doctrina Monroe, ya no es la doctrina Monroe, ahora es a la Trump. La América para los americanos, que se entiende América para los norteamericanos, con intervención militar directa en nuestros territorios. Si eres aliado, estás conmigo; si no eres aliado, te quedas afuera. Trump va a durar al menos 3 años. Probablemente Marco Rubio se reelija y tengamos otros 4 del mismo modelo. Así que América Latina tiene que empezar a ver sus fortalezas y debilidades en medio de una alianza que, sin importar la ideología, y aunque Trump nos caiga mal, por lo menos Ecuador necesita ayuda para luchar contra los carteles ecuatorianos y con la intrusión de la violencia que lamentablemente ha exportado México. Pues sí, así lo hemos comentado, que la violencia generada en México por los cárteles mexicanos se ha desbordado sobre diversos países del continente y sin duda Ecuador es uno de ellos. ¿Cómo se lee, cómo se ha leído en Ecuador el bombardeo contra el campamento de El Mono Tole? Dinos quién es el Mono Tole, qué son los comandos de la frontera y cuál es la importancia de esta acción militar. A ver, empecemos por los comandos de la frontera. Es uno de las 29 facciones que se fragmentaron después de que las FARC disque haga paz. Porque las FARC firmaron la paz y en Colombia todo el mundo juraba que eso era paz. Pero dejaste de por fuera a los mandos intermedios que vivían controlando los sectores de cultivo de coca. Y ahí fue donde Sinaloa primero y Jalisco Nueva Generación después llegaron a reinar. Entonces, se aliaron con distintos de estos grupos. Algunos trabajan para Sinaloa, los otros trabajan para Jalisco, y han empezado a tomar control de ciertas rutas de la producción y de la distribución de droga, y al regreso también de armas y precursores químicos. Comandos de la Frontera es uno de estos grupos disidentes de las FARC, a cuyo líder y principal financista Ecuador ya lo tiene preso. El señor Alcíbar y su familia eran lavadores de dinero de este grupo, y ya fue capturado, y de hecho fue capturado en Dubái, para que veas cómo ahora las organizaciones criminales son tan transnacionales que ya no tienes que agarrar al capo narco en tu territorio. El capo narco puede estar viviendo en Dubái, o como alias Pipo estaba viviendo en España, el líder de los Lobos, el principal colaborador de Jalisco Nueva Generación en Ecuador, él vivía en España y lo capturaron allá. Entonces necesitas apoyo internacional. Comandos de la Frontera ya ha sido golpeado.
por el Ecuador, porque ya ha cogido algunos de sus líderes y queda este señor al que se conoce realmente muy poco. ¿Por qué? Porque él era el encargado de operaciones no solamente para las rutas narcos, sino sobre todo para el control de minería ilegal en el sur de Colombia y norte de Ecuador. Entonces, era muy importante seguirle la pista a este caballero. Ecuador lleva al menos un año ya atacando, incluso con bombardeos, los puntos claves del narcotráfico y la minería ilegal, y ahora con el Escudo de las Américas y aprovechando acuerdos vigentes desde el año 2019 y 2020, en que los gobiernos de Guillermo Lazo y de luego ahora de Daniel Noboa han firmado con Estados Unidos, permiten tener una alianza que te entregue información, que te dé información sobre todo de inteligencia, rastreos satelitales, y con esa información puedas actuar. Entonces, sí es un cambio de paradigma. En Ecuador la gente lo ve bien. El problema es que esto también nos divide. Algunos dicen, no, con Estados Unidos no, porque es del imperio, y ya entran las ideologías a jugar. Y sin duda, de lado y lado, así se juega, ¿no? Jean-Paul, tengo que hacer aquí un corte. Si me permites, vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando. Seguro que sí. Agradezco mucho a Jean-Paul Bardellini, periodista en Ecuador, que me haya esperado para continuar esta conversación. Estamos hablando sobre el bombardeo que el Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas ecuatorianas hicieron a un campamento del grupo Comandos de la Frontera cerca de los límites de ese país con Colombia. Jean-Paul, ¿se interpreta en Ecuador como esta acción conjunta como pues la primera dentro de la estrategia del Escudo de las Américas? Se espera que así sea. De hecho, así se lo dijo en Miami, ¿no? Hace pocos días se puso como ejemplo este tipo de operación, que es lo que se quiere hacer. Es un ataque directo, una acción con aeronaves o con embarcaciones norteamericanas en territorio ecuatoriano o en sus aguas internacionales o en sus cielos. Cuenta, uno, con autorización del Ministerio de Defensa e incluso con un oficial a bordo de esas naves o aeronaves, ¿ya? Para en tierra, para que si es que se llegaría a dar una operación en tierra, de hecho, ya se dio también en la zona de Esmeraldas, con apoyo de un grupo especial de Marines de Estados Unidos y con agentes del FBI, se hizo también una operación así muy puntual. Se ha ido midiendo cómo poder hacer esta intervención, pero siempre cuentan con fiscalía, con policía y con el Ministerio de Defensa informado. Entonces, se supone que lo que te van a dar es inteligencia, respaldo militar cuando haga falta y una vigilancia total de las rutas del narco. Y ahora, a partir de este 15, viene la segunda etapa en Ecuador. El 15 de este mes se implanta una extensión de la emergencia declarada para 4 provincias del país, en mexicano, 4 estados de Ecuador. Y en estas provincias, a partir de ese día, hay un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, en donde se van a desplegar operaciones contra carteles del narcotráfico y de minería ilegal con respaldo internacional. Así ha anunciado el país. Entonces, de hecho, ese toque de queda va a ser total. Se espera que nadie se movilice porque van a hacer operaciones en tierra. Eso es lo que conocemos. Así que el Escudo de las Américas, el primer bombardeo ya fue el 6 de marzo y este 15 inicia la segunda fase aquí en Ecuador, en 4 provincias. Y yo supongo que el correísmo pues debe estar en contra de estas acciones, pero en general la población, ¿cómo lo está viendo? He visto algunas mediciones y la gente respalda el apoyo de Estados Unidos en el tema. Sí, la oposición va por este tema de ideologizarlo todo, de todo está mal, y además de jurar que los infiltrados por el narco son los otros, no yo. Aquí nunca se acepta que soy yo. Y amigos, somos todos. No hay grupo político en América Latina que no tenga algún infiltrado. Estoy seguro de eso. Si no, los carteles no tendrían tanto poder y no tendrían cooptadas policías, fiscalías y demás, como todos sabemos que sucede. Así que quitémonos la careta y reconozcamos que todos tenemos, lastimosamente, infiltración narco en nuestros países. El problema de esto es que si lo ideologizamos, pasa lo que pasa. Estados Unidos gana fuerza. ¿Por qué? Porque escoge con quién. Y la lucha contra el narco no puede darse si es que no estás de acuerdo
y en coordinación absoluta con el principal país productor, que es Colombia, con el principal país coordinador y exportador de violencia y del modelo, casi de franquicia, que son los carteles de México, que son los que ahora controlan las rutas principales del narco para el mundo, y sin Brasil, que tiene la triple frontera y es la principal entrada y salida de las drogas químicas, fentanilo con el Comando Vermelo y Primer Comando Capital, que son dos megacarteles del narcotráfico de calibre mundial. Entonces tú necesitas sentarte con estos países y incluso para que a la América Latina le pueda decir a Estados Unidos algunas cosas de frente. Si estamos divididos y fragmentados, no va a ser Estados Unidos el que decida, sino Trump a su manera. Entonces sí debe ser una alerta que vayamos divididos a algo que es necesario. O sea, todo el mundo quiere ayuda. Cuando tú estás en un problema, quieres al amigo más grande del barrio del lado de tu grupo de amigos, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que Estados Unidos nos dé una mano, pero no solamente militar, porque podemos cometer otro grave error. La guerra contra el narco de Bush fue un error, porque no vio el lado social. Los abrazos y no balazos también fracasaron. El no combatir a los narcos les entregó el territorio entero. Entonces necesitamos la fórmula mixta. Ataque con fuerza en lo militar, sobre todo desestructurar sus estructuras de economía criminal, atacarle al dinero, seguirle la ruta al dinero. Y tercero, ni bien tú recuperes un territorio, que llegue el Estado con inversión, con escuelas, con trabajo, con opciones de vida para esa gente. No puede ser o lo uno o lo otro, tiene que ser en conjunto. América Latina tiene que unirse y incluso con la ayuda de Donald Trump, que no todos lo vemos bien, pero ahora es quien está ahí y quien por último, por fin, te está dando algo de ayuda. Jean-Paul, ¿qué efectos tuvo en Ecuador? Ya nos decías tú de personajes como Pipo, como los Lobos, que estaban unidos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La muerte de El Mencho en México, ¿qué efecto tuvo en el Ecuador? Todo tiene que ver con todo. Aquí hay que verlo así, como lo estás planteando tú. La muerte del Mencho es vital para lo que pase, porque ya nos pasó en el 2016 con la fractura de Sinaloa, con la captura del Chapo. Esa fragmentación de Sinaloa fue generando primero los Zetas y después Jalisco. Esa fragmentación después ha ido generando las guerras allá y se están replicando acá. ¿Ya? Jalisco vino cuando aquí había una paz que no era paz real, era una pacificación, porque solo había un jefe, que era Sinaloa, negoció con los choneros. Cuando se fragmenta Sinaloa y llega Jalisco Nueva Generación, se lleva a los tres grupos principales de sicarios de los choneros hacia el lado de Jalisco, que son los Lobos, Tiguerones y Chone Killers. ¿Ya? Estos grupos empiezan a funcionar trabajando para el patrón mexicano. Lo que tememos ahora es que el modelo muy piramidal, muy jerárquico de Jalisco Nueva Generación genere también un conflicto intermedio, o sea, que empiecen a crecer las pequeñas facciones y desarrollen otra guerra narco por el control de las rutas. Eso Ecuador lo está esperando, los organismos de inteligencia saben que esto puede pasar y que además tú cortas una cabeza y salen tres más, esto es una hidra. Entonces tú necesitas tener claro que lo que pasa en México rebota aquí, porque además Jalisco no es el principal exportador de droga, pero sí es el principal exportador de armas, porque su modelo de trabajo es casi como una franquicia. Tú puedes utilizar su nombre, ellos te pagan la mitad de la droga que tú les envías con armas, sobre todo con AR-15s, que vienen de las pandillas norteamericanas, y que tú puedes con eso generar que transmitas el modelo de violencia y además de economía criminal de crecimiento horizontal. Ya están zonas en Ecuador, aquí conozco, he visitado dos, en las que los productores de carne de cerdo ahora le pagan a los lobos. Lo mismo que pasa en Jalisco con la carne de pollo. Entonces controlan toda la economía criminal, crecen horizontalmente. Vamos a estar atentos a lo que nos decías va a pasar la próxima semana. Ojalá podamos platicar para que nos digas estos toques de queda en las 4 provincias ecuatorianas, cómo funcionaron, y atentos también a lo que pudiera ocurrir, esta fragmentación ante la desaparición física del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Un abrazo a ustedes también y abrazo para todos en la República de México.
Gracias, Jean-Paul Bardellini desde Ecuador.